con el auspicio de Relojes Oria. Oria tiene una promoción para ustedes. 30% de descuento ingresando el código Feliz Día Mamá, todo con mayúscula, en la casilla de código antes de finalizar su compra en oria.cl. Y Carnicería Las Islas, esta es una nueva emisión de Scanner Internacional. Una guerra que ya escapa a todo sentido, una guerra que no tiene término, una guerra en que nadie le pone final. Ya hay un ganador, guste o no guste, ya hay un perdedor, igual, guste o no guste. Las tropas rusas han entrado hasta el corazón de Ucrania, llegaron hasta las afueras de Kiev y luego se retiraron cuando Zelensky, el presidente de Ucrania, declaró formalmente en Estambul, Turquía, donde se realizaban las negociaciones y las conversaciones de paz, que renunciaba a su idea de inscribir a Ucrania en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Por consiguiente, Vladimir Putin tuvo una victoria total. No buscaba invadir Ucrania, eso creemos aquí en Scanner Internacional, puesto que sus operaciones militares no iban hacia una invasión, sino que iban hacia una presión, hacia una manera de imponer su punto de vista, que era que Ucrania no ingresara en la OTAN. Lo logró, una victoria. El presidente de Ucrania, al renunciar a la inscripción de ese país europeo en la OTAN, o Organización del Tratado del Atlántico Norte, entonces cedió, fue el vencido. A partir de ese momento, las tropas rusas comienzan a retirarse de las principales ciudades, específicamente Kiev, en donde habían llegado hasta las afueras, los suburbios de Kiev, a cuadras del Palacio Presidencial. Entonces, hay un vencedor y hay un vencido. Sin embargo, la guerra continúa. El presidente de Ucrania manifestó que él mantenía la candidatura de Ucrania en la Unión Europea, trámite que es bastante más largo porque la decisión se toma a través de un plebiscito en la Unión Europea. No es el caso de la OTAN, que ya prácticamente había aceptado a Ucrania. Y Moscú le respondió que no había ningún problema en que Ucrania ingresara a la Unión Europea, un tratado comercial, un tratado político, un tratado civil, pero que no es un tratado militar. Sin embargo, las hostilidades continúan, ya no son en Kiev, ya no son en otras ciudades menos importantes del territorio ucraniano, país que tiene la mayor superficie en todo el continente europeo. Es más grande que España y Francia, que son los países que tienen el mayor territorio en Europa. Ucrania es más grande. Y en varias ciudades se detienen las hostilidades. Y ocurre lo que comentábamos en emisiones pasadas, lo que se llama el botín de guerra, es decir, los soldados rusos fueron realmente despiadados en el robo, en la destrucción, en la violación de mujeres, etc. Eso es la guerra. Esa guerra debiera haber ya terminado. Y sin embargo, continúa. Pero ahora continúa en el este de Ucrania, en la región de Crimea y la región de Donbass. Dos regiones que desde que Ucrania se despegó de la Federación Rusa, por ahí al principio de los años 90,
nunca aceptaron ser ucranianas, siempre quisieron seguir siendo rusas. Son regiones que hablan ruso, que se sienten rusos y que practican la vida de Rusia. Y Rusia exigió a Zelensky que se les dé la autonomía a estas regiones, a lo que Zelensky dijo que no, pero no fue un no rotundo, estaba abierto a las negociaciones. Sin embargo, esas negociaciones no tuvieron lugar y Rusia atacó el puerto de Mariupol y el puerto de Odesa. En Mariupol fue Rusia de una crueldad como no se veía en Europa desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Digo en Europa porque esa crueldad se ha visto en otras guerras, como cuando Estados Unidos invadió Irak, o en guerras entre naciones africanas, pero en Europa no se había visto. En las negociaciones, el presidente Zelensky, preparado para la batalla de Mariupol, con los soldados y el armamento que le queda, pidió que le permitieran evacuar a civiles. Se le dijo que sí, pero no se le dio el tiempo suficiente. Por consiguiente, los civiles de Mariupol no pudieron retirarse todos y se habla que todavía quedarían unos 500.000 civiles antes de la batalla final en el puerto de Mariupol, que ya ha sido bastante destruido. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Rusia quiere anexarse Donbass y Crimea o solo quiere que sean nuevos países, que no sean ucranianos, pero que tampoco sean rusos, que sean países, repúblicas, así como Bielorrusia, aliados de Vladimir Putin y de la Federación Rusa? El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que Estados Unidos está enviando armamento a Mariupol. Estados Unidos está apoyando a las fuerzas militares ucranianas ya muy debilitadas en Mariupol, y la batalla final de Mariupol tendrá que abrir nuevas negociaciones para que Donbass y Crimea se manifiesten o se declaren repúblicas o se mantengan dentro de la República Ucraniana. Pero esta guerra nunca debió haber existido. Esta guerra fue un combate entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y Rusia, pero quienes han sufrido son los ucranianos, que lo han perdido todo, entre otras cosas, por un presidente que no negoció a tiempo y participó en una guerra que la tenía perdida desde el primer día, a pesar de las promesas de Inglaterra y de Estados Unidos de fuerte apoyo militar que en realidad nunca llegó. Sufrimos con Ucrania lo que les está ocurriendo y esperamos sinceramente que las negociaciones entre ahora Rusia y Estados Unidos, con la presencia de Antony Blinken, secretario de Estado, den frutos para que la paz pueda nuevamente iluminar el cielo ucraniano. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.